En el vídeo de hoy te traigo la comparativa más bestia que has podido ver entre estas dos cámaras, la Insta360 Go 3 contra la DJI Action 3. ¿Cuál de las dos es mejor? Pues dentro de este vídeo lo vas a conocer. Antes de comenzar, déjame decirte que, como siempre digo, por aquí abajo vas a tener todos y cada uno de los capítulos para poder saltar entre ellos y ver las diferentes pruebas. Mi recomendación va a ser que lo veas al completo porque va a ser al final lo que va a determinar cuál de las dos es mejor en global. Pero si quieres saltar a una prueba en particular, que sepas que por aquí puedes hacerlo. Y segundo, también quiero dejar claro que en todo momento vas a conocer mi opinión personal al respecto de cada una de las cámaras. Llevo utilizándolas un montón de tiempo y quiero dártela. Pero eso no quiere decir que mi opinión sea absoluta. Y por eso también en todo momento vas a ver todas las pruebas en pantalla para que tú también puedas tener tu propia opinión personal al respecto. Si por el motivo que sea opinas diferente, me encantará poder saberlo por aquí abajo en comentarios. Ahora sí que sí, empezamos con las primeras pruebas, hablando del peso y del tamaño. Antes de saber las medidas exactas, hay algo evidente. Estas dos cámaras son diferentes. Tenemos por un lado la DJI Action 3, que es considerablemente más grande que la Go 3. Pero todo esto si lo comparamos así con sus estuches como están. Pero la Action 3 puede retirar este estuche protector que nos va a servir también de montura vertical y se hace ligeramente más pequeña. Por otro lado, la Go 3 también puede salir de su estuche y es muy pequeña. Así es realmente como a mí me gusta comparar estas cámaras, porque es realmente el uso que le vamos a dar a ambas dos. Y si lo podemos ver, pues no sé, como que serían 3 Go 3 por el tamaño que tiene una Action 3. No sé, ¿qué puedes opinar al respecto? Estas son las medidas exactas y la diferencia que hay entre ambos modelos. Pero como no todo va a ser el volumen que ocupan las propias cámaras, si hablamos de su peso, tenemos que la Action 3 pesa 145 gramos versus los 35,5 gramos que pesa la Action 3. El peso también es muy considerable. Pero bueno, si en esta comparativa también introducimos el peso del estuche de la Go 3, tendríamos que sumarle 96 gramos a esos 35. Aún así, se nos queda unos 20-30 gramos por debajo del peso de la Action 3. Así que más pequeña y menos peso la Go 3 con respecto a la DJI. Si hablamos de las pantallas que tienen cada una de las cámaras, empezando por la Action 3, tenemos una pantalla frontal y también una pantalla trasera. Ambas dos son pantallas táctiles y podemos hacer el 100% de las acciones directamente desde ellas. Créeme que esto es súper cómodo. Y cuando fue lanzada hace menos de un año, fue algo que aplaudimos un montón en la review y en todos los vídeos que hemos publicado sobre ella. Comparado esto con la Go 3, por primera vez estrena la gama Go una pantalla en su parte trasera que también es táctil, nos permite ver todo lo que estamos grabando a tiempo real, pero en este caso con una gran diferencia. Es una pantalla abatible, que podemos abatirla y ponerla de forma frontal. Por lo tanto, tener la misma pantalla del mismo tamaño que en la trasera en la parte delantera, siendo igualmente táctil. Pero es que no queda ahí la cosa. Cuando la cámara está fuera del estuche, la pantalla sigue funcionando de la misma forma. Cuando están conectadas lo hace mediante los pines que tenemos en su parte trasera, pero cuando está separada lo hace mediante la conexión Wi-Fi que se conecta automáticamente y que a nivel de usuario no notamos absolutamente nada. Así que esta pantalla abatible de la Go 3, ojo, es muy interesante. Si hablamos de los soportes para poder conectar estas cámaras a diferentes accesorios y realmente sacarle el partido, tenemos un sistema muy similar. Y si hablamos de la Action 3, nos vamos a dar cuenta que, bueno, pues el sistema es una especie de palito con imanes y con soportes a cada uno de sus lados que podemos conectar en el cuerpo de la cámara muy fácilmente. Cuando la Action 3 está dentro del estuche, algo que yo recomiendo un montón poder hacerlo siempre, tenemos una opción nueva, que es que en esta parte lateral volvemos a tener las mismas pestañitas, por lo que la cámara podríamos utilizarla en este caso de forma vertical. Si hablamos de la Go 3, el sistema es similar. No son compatibles el uno con el otro, pero sí que van a funcionar de la misma forma. Pudiendo conectar todo este tipo de accesorios que ya directamente viene dentro de la propia caja, nuestra Go 3 con el estuche o con la Go 3 de forma independiente sobre el mismo soporte, para que podamos utilizar el que nos dé la gana, el que más nos interese en función de lo que vayamos a realizar. En este caso, ambos diseños son muy similares, pero lo más importante de todo,
son muy cómodos. Los vimos por primera vez en la Action 2, el modelo anterior a esta Action 3, y lo cierto es que fuimos un poquitín escépticos porque no sabíamos si los soportes que se enganchan a la propia cámara, esos enganches, iban a ser metálicos o iban a ser de plástico. Bien, pues ambas cámaras llevan los soportes metálicos, siendo un soporte súper robusto y que realmente revoluciona lo que ya teníamos en anteriores cámaras de acción, que bajo mi punto de vista ya empieza a ser un poquitín atraso. Así que estas dos cámaras con este nuevo sistema magnético las hacen súper cómoda, y como bueno, bien has visto, cada una con sus variantes, la opción vertical o, en el caso de la Go 3, la opción de utilizar la cámara o el estuche indistintamente sobre el mismo soporte. A modo de resumen, este bloque se queda bastante igualado, pero bajo mi punto de vista hay un pequeñito detalle que hace vencedora a la Go 3, y es que en el peso pues más o menos estamos viendo que son cámaras muy similares, pero el hecho de que la Go 3 pueda hacerse todavía más pequeña sacándola del estuche, ojo, es un punto positivo que creo que tenemos que valorar. La pantalla abatible de la Go 3 personalmente me parece mucho más cómoda porque tenemos una pantalla grande tanto delante como detrás, como en una posición un poquitín más diferente o difícil, cosa que la Action 3 no puede llegar. Sí, ambas son táctiles, pero son fijas. Y en cuanto a los soportes magnéticos, aquí, bajo mi punto de vista, es un igual. No juegan ningún factor diferencial porque en ambas son perfectos. Sí que podríamos darle un pequeño punto a DJI por haber sido la diseñadora de este tipo de soportes hace 2 años con la Action 2. Pero lejos de eso, poco podemos nombrar más. Así que este bloque lo podemos cerrar con una pequeña diferencia, pero dándole la victoria a la Insta360 Go 3. Ahora sí, entrando más en materia. ¿Qué capacidades tienen estas cámaras? Vamos a hablar en primer lugar de la batería, algo súper importante en cámaras de acción y que sabéis que dentro del canal lo he defendido un montón. Una cámara que no tenga duración de batería no sirve para nada. En este caso estamos ante dos super titanes en cuanto a la duración de la batería. Es odioso agotar la batería porque no se gastan. Ahora verás las pruebas. Si hablamos de los apartados técnicos, la Action 3 cuenta con considerablemente más capacidad de batería, 1770 mAh, en una batería que podemos retirar y que fácilmente y cómodamente, teniendo un pack aparte, podríamos tener más baterías. Esto simplemente es un estuche secuencial que, conectándolo a un único USB tipo C, se van a cargar de una en una las baterías. En cambio, si hablamos de la Go 3, tenemos una capacidad de 310 mAh solo para el cuerpecito, que ojo, dura un montonazo para la poca batería que tiene. Pero si lo sumamos con el Action Pod, tenemos que sumar 1200 mAh más de batería. En total, 1510 mAh para la Go 3, 1770 mAh para la Action 3. Pero esto, ¿cómo se traduce? ¿Cuál es la realidad? Pues lo cierto es que la Go 3, en solo su cuerpo, el pequeñito, esta cosa tan diminuta, tiene 45 minutos de grabación sin interrupciones. Ojo, esto no es la Go 2, es la Go 3 y se ha mejorado un montonazo. En cambio, cuando lo metemos dentro de su estuche, podemos alcanzar hasta las casi 3 horas. En cambio, la Action 3 de base, así como la tenemos, es capaz de llegar casi también a las 3 horas, una duración de batería que, como bien te he dicho antes, es odiosa. Y cuando hemos hecho las pruebas, lo que nos hemos dado cuenta es que la Go 3 ha parado la grabación en 1 hora y 37 minutos. Exactamente, me dirás, oye Álvaro, ¿dónde están esas 3 horas que me acabas de nombrar? Pues 1 hora y 37 minutos es exactamente lo que tarda esta cámara en llenar los 64 GB de almacenamiento interno que tiene. Así que si queremos llegar a casi las 3 horas, tendríamos que optar por el modelo tope de gama, de 128 GB. En cambio, la Action 3 se queda cerca de las 2 horas y media, grabando a máxima resolución y 25 fotogramas por segundo. Una verdadera locura, y prácticamente puedo decir que a día de hoy es la reina en cuanto a la duración de batería. Sigue manteniendo ese título que ya le dábamos hace unos 10 meses cuando hablábamos de las diferentes comparativas con las cámaras que en ese momento había en el mercado. Pero si saltamos ahora a los sensores, hablando de la parte importante, la encargada de captar la luz, que luego vamos a ver en esos archivos digitales que estamos grabando. Aquí el sensor más grande lo tiene la Action 3 con 1/1.7 pulgadas, cosa que en cambio la Go 3 cuenta con un sensor tradicional de cámaras de acción, 1/2.3 pulgadas. Pero más adelante vas a ver que este gran sensor, bueno, tiene algunos peros y no me ha gustado nada los resultados que sigue obteniendo. Si cuando la lanzaron tenía problemas, esos problemas a día de hoy sigue
manteniendo. Pero bueno, de eso vamos a hablar más adelante. Si hablamos de su resolución máxima, la Action 3 cuenta con grabación hasta 4K, en cambio la Go 3 es solo capaz de llegar a 2,5K. Se nos queda un escalón por abajo, pero bueno, vas a ver en todas y cada una de las pruebas, y bajo mi punto de vista, que esa diferencia no se nota demasiado. Sí que es cierto que puede ser notoria, pero no molesta en exceso. Si hablamos de los fotogramas por segundo máximos, la Action 3 es capaz de grabar 4K, 120 fotogramas por segundo como máximo. En cambio la Go 3 se queda en 2,5K a 50 fotogramas por segundo. Aquí también se queda un escalón por debajo, que lo vamos a notar sobre todo en cámaras lentas. La capacidad de poder reducir tantísimo la grabación que hemos realizado es una verdadera pasada en la Action 3, cosa que, oye, se puede realizar de la misma forma en la Go 3, pero no tiene la misma situación, y esto es algo común que nos encontramos en todas y cada una de las Insta360. No tienen capacidad para hacer altos fotogramas por segundo con una gran resolución, y en esta Go 3 pues se vuelve igualmente a repetir. Pero llegados a este punto tengo que ser un poquitín crítico. Me hubiera gustado dentro de esta comparativa hablarte también de fotografía, pero sinceramente ha sido imposible. A la Action 3 no le ha dado la gana hacer fotografías. Lo hemos intentado en varios días, dándole vueltas y reinicios al sistema operativo, y no hay manera. Se ve que la versión que tenemos ahora mismo no le da la gana, por lo que sea, hacer este tipo de fotografías. Y eso es algo que no nos habíamos encontrado antes, pero sí que es cierto que esta inestabilidad en el sistema operativo años anteriores la hemos tenido de alguna forma. Así que bueno, punto negativo importante, porque no nos ha dejado hacer todas y cada una de las pruebas que nos hubiera gustado, porque simplemente el sistema operativo de la Action 3 está como inacabado, con problemas. Aún así, seguimos con la comparativa. Donde sí que encontramos algo muy interesante es en los ángulos de visión. Y es que ambas cámaras tienen una capacidad de ángulo de visión extremadamente grande. Cada una graba de una forma en particular, pero si hablamos de la Action 3, cuenta con un modo ultra amplio bastante interesante. Lo cierto es que no me gusta demasiado este ángulo porque mete muchísimas deformaciones en los laterales. Es como demasiado exagerado, intentando meter hasta el último píxel que graba el sensor, y eso hace que no sea tan bonito. En cambio la Go 3 sí que tiene un ángulo muy grande, pero sin esa molesta deformación. Esto lo vamos a notar muchísimo, sobre todo si nos fijamos en los laterales de una imagen, y podemos apreciar cómo la Action 3 pues deforma cualquier objeto o elemento que se ponga en una de sus esquinas. Sí que es cierto que en el centro se ve todo muy bien, pero en el momento que ese elemento o objeto se va a uno de los laterales, aquí empiezan ciertamente los problemas, porque todo lo deforma. Si queremos utilizar aparte una de las opciones que cuentan con ambas cámaras, que es pues, básicamente la nivelación de horizonte, nos vamos a dar cuenta que la Action 3 tiene algunas limitaciones. Primero, porque tenemos que empezar a hacer mucho zoom y vamos a perder todo ese angular del cual hemos hablado antes. Y segundo, que tiene cierto bloqueo a unos grados concretos, concretamente a 45 grados. A partir de ahí ya no va a volver a girar más. En cambio, la Go 3 no hace falta alterar su ángulo de visión y tampoco tiene límite. Tiene 360 grados sin ningún tipo de problema de nivelación de horizonte, por lo que esa opción aparte siempre está activa cuando grabamos en modo free frame, por lo que si sigues mis recomendaciones que te hago dentro del canal, te vas a dar cuenta que siempre tienes esa nivelación de horizonte activa para poder utilizarla cuando necesites sin alterar en ningún momento ese ángulo de visión. Otra cosa importante de las cámaras de acción es la estabilización. Estas cámaras no cuentan con estabilizador físico, pero sí con un estabilizador digital extremadamente potente. Parece que nos estamos acostumbrando a que estas cámaras de acción, sin necesidad de ningún elemento mecánico, sean capaces de darnos imágenes extremadamente estables. Incluso en situaciones de muchísimo movimiento, parece que vamos sobre raíl. La Action 3 cuenta con Rocksteady 3.0, un sistema mejorado con respecto a versiones anteriores, y la Go 3 cuenta con Flow State, el estabilizador de Insta360 que versión tras versión se sigue mejorando y sigue dando mejores resultados. Aquí no tengo mucho más que decirte. Ambas cámaras son excepcionalmente buenas y sorprende ciertamente los buenos resultados que son capaces de conseguir con el peso que tienen y el precio, el cual vamos a hablar más adelante. Donde la estabilización flojea un poquitín más es en entornos de baja luminosidad. Y es que aquí ponemos al límite estas cámaras y es donde se puede ver de qué forma están trabajando realmente esos estabilizadores digitales y dónde están esos límites. Aquí, bueno, me gustaría que me digas cuál de las dos las ves mejor, pero sí hay algo que tengo que decirte. Por la noche la DJI me ha decepcionado y mucho. Hace unos minutos hablábamos de que el sensor de la DJI ligeramente más grande que el de la Go 3, por lo tanto debería de tener
una mejor resultado o menos ruido? Lo cierto es que no lo consigue. Ambas cámaras están configuradas de la misma forma y aún así la DJI no es capaz de llegar a los límites que puede llegar una Insta360. Sabemos que todas las Insta360 son capaces de funcionar excepcionalmente bien en entornos de baja luminosidad y eso es algo que he repetido un montón de tiempo en los últimos años cuando hacemos este tipo de comparativas. Pues en este caso no es menos, la DJI se queda un pasito por detrás, generando más ruido, más artefactos extraños, no estabilizando del todo como me gustaría y dando en líneas generales en ambientes de poca luminosidad un resultado poco aceptable. Pero bueno, en cualquier caso me gustará que lo juzgues por ti mismo y que me lo dejes por aquí abajo en comentarios. Donde sí que te toca trabajar a ti y aquí vas a dar tu propia opinión es en el mundo del sonido. Vamos a hablar primero de una prueba normal en un entorno donde no hay mucho viento, pero sí que estamos en exteriores y a ver cuál de las dos graba mejor. Y así puedes escuchar estas dos cámaras. Hay una leve brisa, pero prácticamente podemos decir que es un día completamente en calma. En exteriores sin ni siquiera ponerle ningún tipo de micrófono a ninguna de las dos cámaras. Y ahora quiero que me digas, por aquí abajo, ¿cuál de las dos se escucha mejor? Si esta primera o esta segunda. ¿Nos van a servir alguna de estas dos cámaras para poder hacer videoblogging? Déjamelo por aquí abajo en comentarios. Digamos que en este tipo de entornos ambas cámaras están trabajando cómodamente y podemos notar más bien poco esas diferencias en cuanto al sonido. Pero ¿y si lo incrementamos un poquitín más? Metemos mucho viento, mucho ruido. ¿Cuál de las dos va a trabajar mejor? Pues vuelves a juzgar tú. Aquí tienes las pruebas. Y así se escuchan estas cámaras en medio del agua. Estamos en modo de agua, hay un montón de viento en este cabo de Gata Níjar en Almería. Concretamente aquí en Carbonera. Así que nada, ¿qué tal se escucha? ¿Cuál te gusta más? ¿Una cámara o la otra cámara? Déjamelo por aquí, me encantará poder leerte, ¿no? Bajo mi punto de vista, en el mundo del sonido, la Go 3 ha mejorado con respecto a la Go 2, pero aún así, si la comparamos con la Action 3, creo que todavía se sigue quedando un escalón por abajo. Y no por lo que acabas de escuchar, sino que también esta Action 3 es capaz, mediante su puerto USB tipo C, de ser compatible con cualquier tipo de micrófono que tenga esta conexión digital. Así que podemos conectarle un micro externo, la propia marca cuenta con sus propios micrófonos y esto también lo hace muy interesante, sobre todo si la queremos como tipo blog. Es cierto que tenemos que llevar más elementos para mejorar ese sonido, pero es una posibilidad que también tiene la cámara. Si llegamos ahora al final de esta pedazo de comparativa, vamos a meternos en los apartados más avanzados, donde estas cámaras sí que sí van a llegar al límite. Empezando por el primero de todos, el timelapse. Un timelapse a contraluz, al atardecer, donde de la misma forma se está repitiendo lo que hemos visto antes en las pruebas nocturnas, donde nos encontramos que el sensor de la DJI Action 3 no está funcionando excepcionalmente bien. Es más, genera mucho ruido muy pronto y las sombras son demasiado profundas, lo que hace que en entornos, pues eso, de alto rango dinámico, con un sol de frente, no esté trabajando demasiado bien. En cambio, la Go 3 lo hace muy bien, bajo mi punto de vista, y es todo pues muy correcto. Una cámara extremadamente pequeña que también destaque en este tipo de aspectos, pues bajo mi punto de vista tiene un gran respeto. Pero ¿y si se va todo el sol y nos quedamos solamente bajo la luz de las estrellas? ¿Cuál de las dos cámaras va a funcionar? Ambas cuentan con modos específicos para este tipo de situaciones y tengo que decirte que ambas, los resultados me han gustado bastante. La Action 3 directamente a tiempo real está generando un archivo en baja resolución para que desde la propia cámara, si queremos en el momento, podamos visualizar aquello que ha grabado por la noche. En cambio, la Insta360 tenemos que hacerlo mediante su aplicación y es la aplicación de Insta360 la que se va a encargar de procesarnos eso y hacernos esa preview, aunque después todos los resultados delante del ordenador van realmente a ganar todo el peso. Y es que, ojo, en estas situaciones la cosa está muy reñida. Pero tristemente se vuelve a repetir exactamente lo mismo que nos pasaba en todos los entornos nocturnos. Toda la imagen se nos queda demasiado apagada, no vemos tanta cantidad de estrellas y tampoco tenemos como toda la calidad necesaria, o que me hubiera gustado
tener para el sensor que realmente está montando esta cámara. Si procesamos esos archivos, los pasamos por el ordenador, por sistemas profesionales y avanzados, nos damos cuenta de que no hay más de dónde sacar. Hay muchísimo ruido y es una imagen que quizás no deberíamos de forzar tanto. O sea que sí, la cámara está llegando, como bien preveíamos, en entornos de vídeo nocturno o incluso en el timelapse, está llegando a su límite. En cuanto a las técnicas del Starlapse, los recorridos de estrellas, aquí el efecto, pues oye, habla prácticamente por sí solo y quizás ese ruido nocturno pues no nos moleste demasiado. Aún así, tengo que decirte que la Go 3, a pesar de su tamaño pequeñito, a pesar de los problemitas que ciertamente hemos visto en otras partes de la comparativa, en todos los entornos nocturnos, el funcionamiento es excepcional. Solo podemos quitarnos el sombrero para la gran calidad que es capaz de coger esta gran cámara por la noche. Es pequeñita, pero es muy capaz. Por último, si hablamos de las aplicaciones, la DJI Action 3 cuenta con la aplicación de Mimo, tanto para Android como para iOS. En cambio, Insta360 cuenta con su propia aplicación llamada, pues el nombre de la compañía, Insta360. Si comparamos ambas dos aplicaciones, la de Insta360 es un poquitín más completa gracias a la inteligencia artificial y todas las cositas que podemos hacer gracias a su propia aplicación, complementándola con las cámaras y teniendo pues resultados mucho más rápidos, más avanzados, más profesionales y menos dolores de cabeza. En definitiva, hace que, oye, la aplicación la utilicemos más a menudo y nos ahorre un montonazo de tiempo. Aquí esto es una evidencia que no solamente la digo yo, sino que la dicen muchos compañeros y creadores de contenido, que la aplicación de Insta360 está a día de hoy a años luz de lo que está su competencia. Mires la que mires. Por último, si hablamos del precio, el precio base de la Action 3 es ligeramente más barato, pero sí que podemos tener un kit básico con una única batería, con el estuche y un único soporte para cámaras de acción de forma magnética por solo 359 euros sin oferta. Todo esto sabes que puede variar, así que los enlaces te lo dejo por aquí abajo por si quieres echarle un ojito a esta unidad. En cambio, la Go 3 tiene tres precios disponibles en función del almacenamiento interno. La Action 3 cuenta con soporte para tarjetas micro SD, las cuales no están incorporadas y tendríamos que comprarlas aparte, pero la Go 3 cuenta con un almacenamiento interno de 32, 64 o 128 GB y esta opción tenemos que elegirla antes de comprar porque no vamos a poder ampliarla en un futuro. El precio desde el que parte esta primera unidad, la de 32 GB, es de 429 euros sin ningún tipo de oferta. La versión de 64 GB tiene un precio de 449,99 euros y por último la opción más capaz, la de mayor capacidad, 128 GB por un precio de 479,99 euros. Que comparado con los precios más baratos a los que podemos acceder a cada una de estas cámaras, obviamente la Action 3 se posiciona en cabeza. Es considerablemente más barata que la Go 3, pero sí que es cierto que si queremos algún pack más avanzado, como por ejemplo pues este estuche con diferentes baterías, con un palito selfie, con diferentes soportes magnéticos, en definitiva, los precios prácticamente están a la par. Por último y a modo de resumen, ¿cuál de las dos es mejor y cuál es mi opinión al respecto de todo lo que hemos visto? Si tenemos que destacar algo a modo de resumen de la Action 3, estamos hablando que esta cámara es la cámara con mayor duración de batería que podemos conseguir. También tiene una gran resolución, pero no llega a ciertos límites. Tenemos hasta 4K 120, algo que es una verdadera locura, y todo el sistema de soportes magnéticos que sabéis que me encanta porque nos ahorran un montonazo de tiempo. También las pantallas táctiles en ambos lados es un plus interesante, pero tiene algunos peros que bajo mi punto de vista son muy graves, y es todos los entornos donde le falta cierta iluminación. También es cierto que bajo mi punto de vista y bajo los últimos años lo que he estado haciendo con este tipo de cámaras, la aplicación pesa y mucho, y me gustaría que la aplicación de Mimo de DJI mejorara y, bueno, la hicieran más completa. La Go 3, por contrapunto, es cierto que el precio es algo más elevado, pero bajo mi punto de vista lo que viene en la caja es más que suficiente. No tenemos que preguntarnos por más accesorios ni nada por el estilo, solamente tendríamos que preguntarnos por qué tipo de capacidad. Es cierto también que los 2,5K en algunos casos puede ser un problema y para eso tenemos otro tipo de cámaras, pero en global la Go 3 me parece excepcionalmente buena. Funciona bien de día, funciona bien de noche, tiene una duración de batería de locos y es extremadamente pequeña y cómoda para poder llevar en cualquier
sitio. Esta comparativa sí que es cierto que está muy reñida y muy igualada, porque ambas tienen cosas muy buenas y no sabría por cuál decidirme. En cualquier caso, me lo dejas por aquí abajo en los comentarios, me encantará poder saber, después de todas las pruebas, cuál es para ti la ganadora. Y si quieres ver más comparativas como estas o no perderte las siguientes, que sepas que por aquí vas a tener un vídeo que probablemente te interese. Oye, esta comparativa tiene un currazo espectacular, yo que tú no me la perdería, ¿eh? Y si no quieres perderte la que te voy a publicar muy pronto, porque está ya en el horno y está a puntito de salir, te suscribes al canal por aquí. Nosotros nos vemos la semana que viene con un nuevo vídeo. Hasta entonces, chao.